ya, ¿Cómo ¿no? están? ¿Puedo saludar? Sí. ¿Cómo Sí, pues, están? ¿Cómo ha estado super. esta semana con aviso de lluvia que no llegó en algunas zonas del país? Sí. Bueno, yo sabía eso. Basta que digan una cosa, yo multiplico por menos uno los pronósticos de meteorología en general. Pero en fin, está bien. En fin, algún día le van a chuntar. Vamos a empezar el programa recordándoles primero que nada, si ustedes me permiten, los libros míos que están disponibles. Este ya lo conocen, saben de qué trata. Resurrección, el último de la saga que empezó con Tsunami hace 10 años atrás. Y les he estado recomendando últimamente también un libro que lo escribí también hace años, lo publiqué hace 3 4 años, no me acuerdo cuándo exactamente, La Torre de Papel, que es muy, pero muy entretenido. Quedan de estos en elvillegas.cl/tienda. Y entrando a mis sponsors normales, este programa lo auspicia Remodeling, una empresa de remodelación que tiene pintores, arquitectos, especialistas en muebles de cocina, especialistas en piso. Usted lo puede contratar para alguna de esas cosas nada más, no necesariamente para todas. Es una empresa seria que responde y llega un trabajo profesional. Todas estas personas son puros profesionales. Tenemos el método EVE, amigos, muy importante. Creo que ayer se me olvidó mencionárselo, así que se los menciono el doble ahora. El Así que doble. ahora en cámara lenta les digo, si usted quiere eliminar estrías, celulitis y otras cosas feas, tiene que recurrir al método EVE. Esto no se elimina con corriendo, con haciendo gimnasia o con dieta. Hay métodos especiales que se trajeron de Corea del Sur. El método EVE los trajo. Se imparte esto en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón, otro en el sur, en Los Ángeles. Y ahí sí va a eliminar esas cosas feas. Método EVE. Vaya poniéndose en contacto, ubique la dirección de método EVE en Google o donde sea, porque entiendo que no está saliendo de la dirección web. Aquí tenemos un pequeño error, lo vamos a corregir, pero no cuesta nada encontrarlo y va a tener usted resuelto el problema de la celulitis y todo lo demás. Y Hey, pues, termino con Hey, ya me están llamando, joder. Hey, amigos, una empresa de corredores de propiedades muy efectiva, muy rápida, que tiene métodos especiales, se concentra en pocos encargos y eso le permite, digamos, hacer las cosas con mayor premura que otras corredoras de propiedades. Bueno, vamos a entrar en materia y dejo esto, el primer chute se lo dejo a Nicole. Oye, sí, en la mañana el gobierno temprano, ¿ah? No las mañanas del anterior gobierno, sino que a las 7:30 de la mañana, el presidente Kast con algunos ministros, entre ellos Iván Produgia, el ministro Quirós, García Ruminot, bueno, habían varios, dio una conferencia para anunciar que ya se enviaba el proyecto, lo firmó, lo que significa que oficialmente ingresó al Congreso. Y hay varias cosas que hablar con respecto al proyecto, una la parte más técnica, digamos, y la otra la parte política. ¿Qué ocurrió con este proyecto y que tiene a lo mejor ahí un punto a favor, pero que tiene también una mirada distinta desde el punto de vista de la debilidad de los argumentos? Y es que durante el martes el gobierno estuvo negociando con algunos independientes. Jaime Mulet, de hecho, dijo que iba a aprobar la idea de legislar, y otros por ahí también salieron con cuñas y frases diciendo que estaban a favor de la idea de aprobar, de legislar. Falta toda la negociación de cada indicación, pero en fin, entró el proyecto y no se lo rechazan, así es que entra en tierra derecha. Pero el punto central estuvo con el PDG, el Partido de la Gente. Tú te referiste ayer con respecto a la línea del PDG, entendiendo que el PDG estuvo negociando y como salió humo blanco, hay dos miradas en esta línea. En la noche del martes y el miércoles en la mañana se anunció que producto de las negociaciones el PDG sí daba los votos para la idea de legislar el proyecto, pero además se acordó un plan alivio, entre comillas, a la clase media que se incorporaría después, no a este gran plan, sino que sería otro proyecto donde
estaría incluido la rebaja al IVA de los medicamentos, de los pañales, y donde también hubo un compromiso del gobierno. No se entendió muy bien en la conferencia si iba a estar incluido en este plan de reconstrucción o en otro proyecto, pero donde se comprometían a mantener la tasa de las pymes en un 12,5%. Y entonces podríamos mirar de dos maneras esto. Por un lado, que es un éxito para el gobierno, una victoria, porque logró consensuar con el PDG un plan de trabajo y tiene los votos para la idea de legislar. Pero por otro lado, le agrega una debilidad al gobierno. Y la debilidad es la siguiente. Desde que se anunció este plan de reconstrucción, se trató de argumentar y se trató de dar a entender que cuando la economía crece, cuando la economía le va bien, no se trata de pequeños sectores o grandes sectores o de fragmentar los compartimentos de la economía, de ayudar aquí o de ayudar acá, sino que si logramos destrabar la burocracia, si logramos sacar de la asfixia la economía nacional y si logramos bajar los impuestos, salgamos del eslogan de que es un proyecto para los ricos y eso beneficia a todos, las pymes, etc. Ahí quizá al gobierno le faltó sí entender en la situación de los impuestos para las pymes que producto de la reforma de Michelle Bachelet iba a subir a final de este año. A lo mejor ahí sí le faltó un punto, pero desde el lado comunicacional, el argumentar hoy que se llegó a un acuerdo con el Partido de la Gente para hacer un paquete de medidas para la clase media, le da la razón, en parte, no solamente al PDG, sino a aquellos que decían que este proyecto beneficiaba a los de más arriba y no a la clase media y a los de abajo. Se ganó los votos, veamos si es que eso ocurre. Por otro lado acá, Fernando, para ir planteando distintos temas, no sabemos qué nivel de liderazgo va a tener Parisi con respecto a sus diputados. Ya habían dos que dijeron que iban a votar a favor mucho antes de esta negociación. Y eso era el diputado Olivares y a uno que sacaron de la bancada que es Dr. File o Mr. File. Dr. File creo que le llaman. Entonces, la pregunta es si Parisi, porque va a empezar después la discusión de cada indicación. Aquí falta todo todavía. Este es el ok para poder legislar. Entonces la pregunta es si Parisi va a poder tener ese liderazgo que hoy a mediodía y ayer en la noche parecía tener sobre la bancada de diputados. Eso no lo sabemos y uno puede pronosticar que por ahí algunos van a salir con colores propios porque también es parte del ADN del PDG como estos dos diputados previos. Bueno, no puede haber liderazgo en una organización que no tiene disciplina interna porque no tiene una columna vertebral en ningún sentido, salvo el lema partido de la gente. No se puede liderar a una turbamulta, por así decirlo. Se puede liderar un ejército, un partido, no se puede liderar un agregado así atomizado de gente. Entiendo que fue importante también aquí la gestión de Olivares, uno de los congresales que, por lo que yo he visto de él, por lo que he sabido de él, por lo que es un hombre de talento y de conocimiento y que no se deja arrastrar por las ondas del momento, ni por sorpresas desagradables en la noche, ni ninguna cosa. Y habrán otros quizás también en el PDG, y no son tantos los que necesita el gobierno. Ahora, al tener que ceder puntos al PDG o a cualquier otro, puntos que son menores, o sea, bajarle el IVA a los pañales no va a cambiar la economía del país precisamente. No hay tantos bebés haciéndose caca, digamos, como para que eso sea tan importante. No lo veo como un problema de debilidad. Es una cosa que forma parte de la política, tener que estar transando con todo el mundo para lograr alguna cosa. Hay que pagar un precio. A mí lo que me parece un poco desagradable, fíjate, un poco casi, un poquito miserable, es que para una cosa tan importante como esta, ya sea que tú estés de acuerdo o no, pero un tema importante, haya que discutir si se discute o no. Si esto no es o sea, hay que pedir permiso para que un tema importante se legisle. Hay que negociar para que se legisle. No hablemos de que se legisle favorablemente, sino que para que se legisle. Yo lo encuentro extraordinario. Un proyecto importante se tiene que discutir, por último, para rechazarlo. Es una cosa que le interesa al país. Que se tenga que negociar para ver si se discute me parece el colmo.
En esto no es culpa del gobierno, por supuesto. Son las leyes. Esto es culpa, Son los digamos, de los que reglamentos. empezaron a poner problemas. Entre ellos la señora Carolina Toá, que ha resucitado, digamos, ha resucitado todavía con el sudario mortuorio, porque viene a decir aquí, no, esto de decir al tiro, como hizo Janet Jara, de que hay que discutir este asunto, baja los umbrales de negociación. Qué penca esto, qué penca Carolina Toá su postura, qué penca la de todos los que usan hasta eso como un mecanismo de poder. Eso lo encuentro último. Ahora, volviéndolo a tu punto, Parisi no lidera nada. No hay nada que liderar en el Partido de la Gente. Lideraba cuando el Partido de la Gente era meramente un grupo de gente que quería llegar al poder. Ahí sí que hay un alineamiento porque hay un objetivo común que todos comparten. Quieren salir elegidos. Ahí no hay ninguna diferencia. Entonces tú puedes tener un liderazgo en eso. Pero una vez que fueron elegidos, empiezan las ideas de cada cual. Y como no hay un ancla ideológica de ninguna clase ni programática, salvo estos lemas generales de que la gente, que la clase media, tenía que ocurrir esto nomás, pues si eso es evidente, tenía que ocurrir. Es un poco lo que ocurre en la derecha también, que es otra entidad política que no tiene mucho anclaje, un poco más que el Partido de la Gente, pero no mucho más. Entonces ahí tú ves unos que se van un poco más para la izquierda, otros para acá, otros que empiezan con sus miriñaques políticos, con sus melindres. Los Ay, únicos que tienen una línea clara y firme son los comunistas. Después vienen los socialistas, los frentes amplistas, porque están enganchados al Partido Comunista, así que ellos no tienen ni siquiera que preocuparse de tener una línea, se las da el papito. Pero la derecha y el PDG, cero. Ahí imperan, digamos, no los liderazgos, sino que las personalidades. Pamela Giles, por ejemplo, que es atropelladora, que es entradora, que tiene un carácter fuerte, puede tener bastante influencia, Parisi también, pero no por una cuestión de liderazgo, por una cuestión simplemente de presencia personal y nada más. A eso se limita a ser el PDG. o de conveniencia, porque hay un punto con el PDG que También, es de distinto, conveniencia. no, en el sentido de que hay un PDG de cierta manera distinto a lo que fue en el ciclo electoral anterior, y es lo siguiente. Franco Parisi se está preparando para el 2030. Y ustedes dirán, pero si falta mucho, no, es que para las candidaturas presidenciales y para quienes quedaron bien posicionados, nos falta tanto. Entonces, ¿qué es lo que le juega a favor a Parisi? Le juega a favor que con su alianza con Pamela Giles la tienen clarita y Parisi 2030 se viene. De hecho, ya no sé cómo, estaba leyendo unas columnas que hablaban de París 2030. ¿Y en qué sentido? En que si falla el gobierno de Cast y sigue la oposición sin ningún tipo de contenido, que ya voy a hablar a propósito de la oposición con respecto a este proyecto, pero si sigue la oposición así, lo que va a ocurrir, decían en algunas columnas, es que va a seguir creciendo Parisi como este outsider, como esta persona que se presenta fuera de la clase política. Ahora, por eso uno ve que Pamela Giles hasta el minuto, falta mucho, está sumamente alineada con él, en los mismos intereses y en los mismos propósitos. No sé si el resto de los diputados eh, ya tienen 13, no lo sé. Los diputados a veces funcionan mucho más con agendas propias. Y con respecto a la oposición, Fernando, aquí la oposición quedó offside, quedó fuera de juego. La oposición quedó repitiendo estas consignas y estas pancartas del proyecto de los ricos, de los que más pagan los que más ganan tienen que pagar más, de que al final de cuentas qué va a pasar con los derechos sociales. La oposición quedó offside. ¿Por qué? Porque se volvieron a sumar a las consignas del Partido Comunista del Frente Amplio. El Frente Amplio nunca iba a aprobar esto, menos el Partido Comunista, bajar los impuestos ni discutirlo. Para ellos va en contra de lo que piensan. Para ellos el Estado es el poder y el Estado tiene que manejar la economía. El Frente Amplio está en eso. El Partido Socialista, con esta muñeca de Manucheri que dijo que incluso van a ir al Tribunal Constitucional para pedir reserva de constitucionalidad a este proyecto, y con una Bodanovich que a veces sí y a veces no le hace frente a esta postura de Manucheri. El Partido Socialista estaba en otra, todavía decidiendo
si van a ser socialismo democrático, se junta con el Frente Amplio. Y la democracia cristiana, con un nuevo presidente, que es un presidente quizás más a la izquierda de lo que uno piensa, de lo que queda de la democracia cristiana, se alineó rápidamente también con la izquierda, y el PPD quedó ahí, que sí, que no, pero hoy en día ya no tiene ninguna relevancia. Es decir, el Partido de la Gente les ganó el espacio al socialismo democrático, digo, y no jugaron nada, ni una carta, simplemente rechazar la idea de legislar. Entonces, nuevamente acá la oposición va a tener que decidir, o por lo menos el socialismo democrático, o el mal llamado socialismo democrático, van a tener que decidir qué tipo de oposición van a hacer. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerza, además, en el Congreso 2026, no es la misma correlación de fuerzas que había cuando gobernaba Sebastián Piñera, en el año 2018. Esa correlación de fuerza a lo mejor favorecía a esta oposición que negaba todo a Sebastián Piñera, era mucho más fuerte, pero hoy hay otros partidos emergentes que tienen una bancada importante, como es el Partido Nacional Libertario, el Partido de la Gente, y por lo tanto esta jugada de oponerse no les dan los números tampoco. Entonces, No, aquí el socialismo democrático volvió a desaparecer y la oposición volvió a quedar offside sin proponer nada. hay muchos que están quedando offside también en la derecha, Renovación Nacional, por ejemplo. Pero antes de seguir con esto de los que quedan offside, que va a quedar, no, en el fútbol es uno que de repente está offside o dos. Aquí es el equipo El completo, equipo. que están enteros fuera de la cancha. Bueno, amigos, quiero recordarles algunos productos y servicios de mucha utilidad para usted, ya sea persona privada o que maneja o es dueño de una empresa. Qué horror, ¿ah? De manejar una empresa. Eso te pone en la categoría de las personas nefastas para la izquierda. Bueno, Kame ERP, amigos, es un software fantástico para manejar integralmente una empresa. Tiene un módulo de inteligencia artificial, se hace cargo de todo, lo ve todo, lo piensa todo, lo analiza todo y lo hace todo bien y no descansa, no pide licencias médicas falsas, no sale de vacaciones, no sale a tomar café. Está todo el día, las 24 horas, 365, a su servicio, en su celular incluso, este computador en miniatura que es un celular, y usted puede manejar sus cosas y ver cómo se están manejando desde cualquier parte del mundo. ¿Dónde se obtiene este software? Bueno, vaya a este sitio, kame.cl, y averigüe los detalles. Muy interesante. Hoy en día no es casi un pecado mortal de pereza. Continúo con Praderas de Frutillar, que ubican en praderasdefrutillar.cl, una iniciativa, no es un proyecto, ya está en marcha, inmobiliaria en la región de los lagos. Primera fase, primera etapa se vendió toda, están los sitios, las parcelas son preciosas, el entorno es maravilloso como en toda la región de los lagos. Cada parcela tiene ya, para cuando usted construya, para conectar agua, electricidad y fibra óptica para su computadora. Está listo, llegar y llevar. Y a 5 minutos de la ciudad de Frutillar, donde usted va a encontrar todo lo que necesite, aparte que es una ciudad muy agradable y ahí está el lago. Hay un lago precioso, el lago más grande de Chile, me parece. Está el Teatro del Lago, hay un montón de cosas a 5 minutos. O sea, todas las ventajas había por haber con este proyecto praderadefrutillar.cl. Sigo con AutoWolf. Amigos, esta es una empresa, primero, que va a su casa y en 24 horas deja como nuevo la carrocería de su automóvil. Si el asunto requiere un poco más de trabajo, se lo llevan, pero también es muy corto. Lo sé por experiencia personal. Es muy corto el tiempo que se toma. No desaparece su vehículo por semanas y meses. Normalmente lo hacen en su casa. A veces tienen que llevárselo, pero vuelve muy rápido. Tienen además una automotora. Son especialistas en compra y venta de autos usados. Obviamente que ellos conocen el mercado al revés y al derecho, porque muchos de los que recurren a ellos para amononar el auto es porque lo quieren vender. Así es que conocen muy bien el mercado, estimados amigos. Y termino este bloque con Controller, una empresa que toda empresa debiera contactar para los fines de revisar cómo están funcionando sus procesos contables, financieros, administrativos, todo. Ellos, por eso se llaman Controller. Esta es una empresa con 17 años de experiencia. Ha sido sus servicios utilizados por grandes multinacionales, empresas chilenas de todos los tamaños. También se hacen cargo de los problemas de las pymes, que quizás son los que más necesitan esta asesoría. Amigos, es integral y aquí también les recomiendo,
entren a ver más detalles en el sitio. En 5 minutos ustedes se van a enterar de mucho más de lo que yo les estoy diciendo. Controller.cl. Dicho lo cual, bueno, lo de los offside, la democracia cristiana prácticamente desapareció. Los socialistas están, como tú decías, ahí a medio por ir saltando, en una posición muy ambigua. Depende de quién sea el último que habla. Depende si es el genio resplandeciente Manichuri o es la señora Bodanovich. Renovación Nacional, por el otro lado, es un partido que se está descomponiendo espiritualmente, podríamos decir, porque ya no saben qué es lo que son. Si son de derecha, si son de centro derecha, si son de centro izquierda o no son ninguna de esas cosas. O todas juntas, no sé. Y eso se ve en sus declaraciones y en sus posturas, lo vimos hasta en la campaña de Belín Matei. Después tenemos el PPD que tú mencionaste. Yo no sé qué pasa con el PPD, Nicole. O sea, ¿en qué postura están ahora? Si son de izquierda a izquierda, si son de más o menos de izquierda, si son de izquierda pero renovados, si son de izquierda del medio, si son de izquierda del medio pero un poquito para la derecha, o un poquito para arriba, un poquito para abajo, no lo tengo claro, no sé qué peso tienen en este momento, me refiero no a los congresales que son herencia del pasado, sino que qué peso tienen hoy, cuánta gente los apoya, o en otras palabras, cuántos van a votar por ellos en la próxima vez. Esa es la cuestión que va a decidir, yo creo claramente las cosas, Nicole. En este momento hay varios partidos que parecen fuertes porque tienen una inercia electoral. Tienen gente que fue elegida hace varios años. Tienen gente que fue elegida hace poco por una cuestión personal. Pero eso se evapora ya. Este fue la última instancia, el último avatar en que eso funciona. La próxima elección viene la factura completa. Y los partidos que no tienen nada que decir ni ofrecer, como dijo Oscar Landerreche, toda la centroizquierda no tiene nada que ofrecer. Y no han ofrecido nada, pues sí es cierto. Eso van a pagar la factura en la próxima ocasión. Ahora tienen todavía gente aquí, tienen gente conocida por allá, se sostienen algunos, hasta la democracia cristiana tiene gente en el Congreso, pero ¿cuánto va a durar eso ya? Eso es la etapa terminal. Lo mismo que le pasó al Partido Radical. Pues. ¿Cuántos congresales tiene el Partido Radical, dime, Nicole? ¿0,1? No, el Partido Radical está por extinguirse, pues si el CERVEL ya pidió ahí está. igual que Bópoli. Esa es la etapa final de estos procesos, estimados amigos. Un partido que no tiene ideas, que no tiene nada que ofrecer, entonces no tiene razón de existir. Por mucho que le queden algunos diputados que vienen de antes. Pero la próxima vez viene la cuenta. El socialismo democrático que agrupaba a la democracia cristiana, al PPD, en su momento intentaron traer a sus aguas al Partido Socialista, la idea que tenían era diferenciarse del Frente Amplio y del Partido Comunista, de esta izquierda radical. Y cuando comenzó el gobierno, cuando comenzó este nuevo ciclo, digamos, político en marzo, había una intencionalidad, habían reuniones para eso. Ya prácticamente 2 meses de este nuevo ciclo, no hay fuerza para constituir ese núcleo del socialismo democrático. Mira, en España el fin de semana ocurrió esta reunión de partidos progresistas, además de la reunión que organizan los jefes de Estado en defensa de la democracia. Hubo 2 reuniones, uno en defensa de la democracia con Pedro Sánchez como... de la democracia. Claro, exactamente. Pedro Sánchez que se junta con Xi Jinping, porque como le dio la espalda a Estados Unidos, no le gusta a Estados Unidos. De la democracia. Se junta con el más democrático de todos, con Xi Jinping. Y el punto es que en esa reunión de partidos progresistas, donde acudieron distintos partidos, oye, impresionante, también algunos legisladores demócratas de Estados Unidos. ¿Y por qué digo impresionante? Porque llamó la atención que incluso fue invitada Camila Vallejo del Partido Comunista. Entonces, ¿qué hace el progresismo, decían, junto con el comunismo? Entonces no es tan distinto, ¿no? Bueno, pero en esa reunión fue el Partido Socialista. Entonces, ¿dónde está hoy en día el paradero, donde está hoy en día la fuerza para el Partido Socialista? Está ahí, en esta unión de partidos progresistas, y el PPD y la Democracia Cristiana y todos estos partidos pequeños, el Partido Radical también, que querían distanciarse y diferenciarse del Frente Amplio del Partido Comunista, no tienen la fuerza, no tienen la órbita, y el Partido Socialista al parecer no va a estar con ellos, y sin el Partido Socialista
esos partidos terminan siendo un puñado de algunos diputados y senadores que no dan mucha fuerza política. Entonces, ahí está la constatación de que finalmente hoy, en el panorama de hoy, la izquierda está constituida por una visión mucho más radical de las posturas de izquierda, y por eso mismo vemos acá en Chile que en vez de proponer, levantan consignas, no a los ricos, no a las empresas y no. No tienen nada que ofrecer porque en general ese mundo ideológico entró en quiebra hace mucho rato, cuando se vino abajo el mundo socialista. Esto tiene ya bastante antigüedad. ¿Y cómo se puede diferenciar si no tienen identidad? Tú te puedes diferenciar si tú tienes identidad y el otro tiene identidad. Entonces, dos identidades distintas se diferencian. Pero ¿cuáles son las identidades de todos estos grupos que tú dijiste, que se juntaron ahí un revoltijo? ¿Cuál es la identidad de los socialistas en comparación con la identidad de los comunistas? Incluso los comunistas yo no sé si tienen mucha identidad hoy en día. Pensemos en cómo funciona, por ejemplo, la sociedad china, el Partido Comunista Chino. Resulta que la economía china es una mezcolanza entre intervención del Estado, propiedades artesanos en las provincias, especialmente fábricas chiquititas, estas que se quedaron sin mercado con las tarifas. Es una dictadura nomás. Y las dictaduras las dictaduras da lo mismo que doctrinas supuestamente enarbolan, son dictaduras, o sea, imponen su ley, su orden, su privilegio y todo lo demás y aplastan a la población. Entonces, ¿cómo poder diferenciarse si no tienen ninguna identidad? Están todos, digamos, en quiebra, están todos en pelota. La gente desnuda, es difícil que se diferencie, todos tenemos el mismo cuerpo. La diferencia la hace la ropa, la postura, el peinado. Si tú sacas eso, quedamos como unas pobres criaturas nomás. Y ellos son unas pobres criaturas políticas en este momento, y lo único que les va quedando, de lo cual tampoco les sirve para diferenciarse, es el núcleo emocional básico de la izquierda, el resentimiento, el deseo de demoler lo que hay, la cosa satánica de destruir todo lo que existe. ¿Por qué aquí salimos de la psicología y entramos en la psiquiatría? O sea, si tú le preguntaras, le hicieras un examen a ese señor líder de la democracia, el hombre que dirige España, el Pedro Sánchez, a ver cuáles son específicamente sus doctrinas, deme detalles del mundo que usted construiría, yo te aseguro que no vas a sacar otra cosa de él que consignas también. Y si se le hace esas preguntas a Camila Vallejo, que la deben haber llevado como esas niñas que ponen en los eventos empresariales porque tienen buena facha, la han invitado por eso, tampoco te va a poder explicar. Y una vez le pregunté eso a la Carolina, a la Carol Cariola en un programa de televisión, y no pueden contestar porque no hay nada ahí. Ya no hay nada, no queda nada. Antes tenían, yo conozco a los comunistas de muy cerca, de los años 60, 70, 60 especialmente. Tenían una idea, una doctrina, era el marxismo. Incluso algunos habían leído un poco. Ahora no. No son nada. Por eso que no pueden ofrecer nada. No pueden ofrecer nada a ninguno. Pueden ofrecer ruina cuando llegan a gobernar. Arruinaron Venezuela, arruinaron, ¿cómo se llama el país este bueno, no me acuerdo. Arruinaron Cuba, Cuba ya no puede estar más arruinada. Arruinaron todo el mundo socialista. Arruinaron Corea del Norte, que es un desastre. ¿Qué es lo que no han arruinado? Eso es todo lo que pueden ofrecer. Ruina. Oye, Camila Vallejo fue a hablar de desinformación, que es su tema favorito. Ella que mentía todas las veces. Qué sí, buena. Buena. Oye, y a propósito, para ir terminando con el tema de la ley de reconstrucción que entró hoy día, algunas cosas con respecto a lo que acordó el gobierno con el PDG y por qué creo que, por un lado, es una victoria en el Congreso, una victoria política, pero por otro lado puede llegar a constituir una debilidad para el gobierno desde el punto de vista de lo técnico, desde el punto de vista de lo que desde un inicio este gobierno, a través del ministro de Hacienda Quirós, ha intentado instalar en la discusión tributaria y en la discusión económica, que tiene que ver con algunos conceptos de economía que en Chile ya se dejaron de pelear hace muchos años y quedó instalado más bien una mirada muy de izquierda, mucho más socialista y del rol del Estado. Entonces, con esto de ayudar a la clase media, ayer, te lo comenté antes del programa, yo iba a entrevistar a París ayer a propósito de esto, mucho antes de saber que ayer iban a terminar las negociaciones, no lo pude entrevistar porque
efectivamente estaban negociando con el gobierno, pero hice algunas preguntas a la gente ahí ligado al PDG, salvo el impuesto a las pymes, que el gobierno se comprometió a mantener, pero no fue solo por el PDG, sino que habían algunos gremios de pequeñas empresas y de medianas empresas pidiendo que se mantuviera el impuesto a las pymes del 12.5. Salvo ese, hay dos situaciones que a mí me hacen ruido y que es parte de este como listado supermercado de poder decirle a la gente y que la gente sienta una especie de satisfacción inmediata como el Instagram o como esos deseos que son cubiertos rápidamente pero que después se pasan porque no tienen contenido. El tema del descuento, la devolución del IVA en la compra de medicamentos y de pañales. Porque ambas situaciones parecen, claro, un alivio para la clase media, pero si uno va realmente al contenido, yo pregunté, bueno, ¿qué medicamentos entonces? ¿Los más graves, los menos graves, los que son para niños, los que son para adultos? ¿Cuáles? ¿Todos? Nadie me supo responder. Y después me pregunté, bueno, ¿y por qué pañales? Eso suena bien. Es como un poquito de alivio, ¿no? Pero si realmente quieren ayudar a la clase media que hoy está asfixiada, lo harían de una manera más seria que el tema del IVA, que ojalá no tuviéramos IVA si es por eso, ¿no es cierto? Porque es un impuesto a cualquier cosa que usted no compra. ¿Me ibas a decir algo? Sí, perdona, un pequeño paréntesis, no más a propósito de que están tan molestos siempre con los ricos, con que los programas estos favorecen a los ricos. Estaba pensando que esto de los pañales favorecería a los ricos, porque son en las clases altas donde uno ve familias con unos de 6 hijos para arriba, y No, eso esas por lo son tanto, las 6 guaguas religiosas. haciéndose caca, significa que hay más consumo de pañales. O sea que este es un proyecto del PDG para Claro, favorecer a los para ricos. los ricos. No, yo quiero decir lo siguiente, si realmente quieren ayudar a la clase media y hubiera una propuesta que no fuera tan rimbombante, pero más contundente, y el gobierno lo mirara así, tiene que ver con las cargas familiares. Es decir, en algunos países desarrollados, cuando una familia o cuando un jefe de hogar o el proveedor de ese hogar o la proveedora, porque hoy en día ambas, mujer y hombre, trabajan porque si no es imposible, tienen 3 hijos, pagan menos impuestos que una persona que gana lo mismo, pero que es soltero. Es decir, con esto de los pañales, no sé si en el PDG estaba la idea de también enfrentar la crisis de natalidad, no lo sé, porque ayer pregunté y nadie tenía idea, esa es la verdad, y en el Nadie gobierno tiene idea, tampoco. nadie No tiene tienen idea. idea. Yo dije, bueno, hay una mirada también con respecto a la crisis de natalidad o no, como para ver el sustento de poder del gobierno de haber apoyado esto. Nadie me respondió. Pero el punto es el siguiente. Si realmente queremos enfrentar dos cosas, aliviar a la clase media, que es la que más le cuesta tener hijos, porque está asfixiada por todos lados, y además enfrentar en segunda instancia la crisis de natalidad, ok, entonces tengamos impuestos inteligentes. Una familia que tiene 3 hijos, 2 hijos, 5 hijos, versus un soltero o soltera que gana lo mismo que esa familia, pero que no tiene hijos, claramente, por equidad tributaria, esa persona soltera tiene que pagar más impuestos porque no tiene la carga familiar. Entonces, las cargas familiares hoy debieran estar en consideración de los tributos y creo que eso tiene ¿Verdad? mucho más argumento que decir, este producto sí y este producto no, porque también le abre la puerta a Bueno, decir, bueno, pero ¿por qué el IVA a los medicamentos y a los pañales y no el IVA a otras cosas? Al arroz, a la carne, no bueno, sé, cualquier es que esto cosa. favorece a los ricos, comen más arroz que los demás. No Oye, sé, a mira, los porotos, a las lentejas, no lo que sé. pasa es que en el PDG no hay ninguna seriedad en estas materias. O sea, aquí era simplemente un lema de campaña nomás, pues sino, ¿qué seriedad tiene que ver? ¿Cuánta gente en un momento dado está teniendo guagua? O sea, ¿qué es eso de que los pañales? Y como tú decías, ¿cuáles remedios? Hay algunos remedios que son muy baratos y otros que son carísimos. ¿Cuáles de todo? Era meramente un artefacto mediático electoral que se sigue usando ahora como una cosa real para ya una política económica es medio chistoso. Pero el gobierno tiene que seguirle la men, porque están los votos del PDG ahí, po. Hay que seguirle la men al señor Parisi, que sabe muy bien lo que estamos diciendo acá, porque tonto no es, de que Es esto es una economista. coca, pero él tiene que mantenerse en esa postura porque fue con eso que su gente fue elegida. Punto. Entonces todos siguen la comedia. Unos hacen como que es importante y los otros hacen como que también es importante y al final de cuentas es una ridiculez el asunto de los pañales. Corten el hueveo. O sea, ¿cuánta gente tiene guagua en el momento dado? Y dicho sea de paso, hay una frase que se repite mucho
y que es una especie de cliché a esta altura, que son los problemas de la clase media. Yo no creo que la clase media, digamos, esté más problemada que otra. La clase media que yo conocí de cabro chico no tiene nada que ver con la de ahora. La clase media de ahora, el jardinero de mi casa llega en auto, tienen muchos más recursos, y si a veces se meten en problemas económicos, porque se meten en problemas económicos, empiezan a endeudarse, viajan, van de vacaciones. Es decir, tampoco convirtamos esto en una cosa mecánica y ya de probada que la clase media está jodida. No, no está más jodida que la clase de abajo, ni está más jodida que el país en su conjunto por la falta de crecimiento. Pero por supuesto, esto de la clase media es otro cliché, como el de los pañales, un poquitito más serio, pero no mucho más serio, te voy a decir. Y ahora ya que logré hablar, voy a ahora hacerme cargo de otro bloque, amigos, a propósito de las empresas, que son todos criminales, tú sabes, pues según el Frente Amplio y todo esto, son todos unos piratas. Amigos, Area Comex, un socio estratégico para todos los temas de importación y exportación. Se meten en todo para hacer que usted exporte o importe mucho mejor. Están los temas administrativos de importación y exportación, el transporte terrestre con camiones propios de las cosas, la consultoría aduanera, asesoría. Bueno, ¿para qué le doy todos los detalles que tienen que ver con la exportación y exportación? Usted lo sabe mejor que yo. Todo eso póngalo en manos de Area Comex Holding. Lo hace mucho mejor. Si usted importa o exporta mal, está perdiendo plata, está perdiendo clientes. Póngase en contacto con esta empresa. Continúo con compreoro.com, donde usted puede conseguir oro y plata en lingotes chiquititos, pero muy valiosos, que han subido muchísimo de precio. Es la mejor inversión del momento, es comprar oro y plata. Cualquiera de las dos, 65% subió el oro el año pasado, 100% la plata. ¿Qué más le digo? Compreoro.com. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, ya sabe, ingenieros que revisan la logística de su empresa, ven lo que está funcionando mal o medianamente, le ofrecen una solución óptima y le encuentran el personal adecuado. Y termino este bloque con Osiris Headhunter, otra empresa que usted tiene que consultar. Headhunter, buscan talento, le buscan la mejor gente que usted necesita para su empresa. La mejor gente es la que tiene mejor cerebro, no la que tiene la mejor corbata. Cuidado que hay algunos tipos muy fachandosos que no sirven para nada. Se arrancan hasta con las computadoras después. Así que ellos saben encontrar a la gente buena. Son especialistas en esa materia. Y tan especialistas son, tan seguros están del trabajo que hacen, que si usted no está conforme con alguien que ellos lo hicieron reclutar, le van a buscar otra persona sin ningún costo. Lo que nunca han tenido que hacer. No han fallado jamás. Osiris Headhunter. Bueno, ¿qué más tenemos, Nicole? Oye, hablemos de educación varias cosas, Ok. y entre paréntesis, con respecto, voy a hablar de escuelas protegidas, que es el proyecto que pasó al Senado. Pero para hacer un paréntesis y un comentario, algo que ha sido muy polémico y realmente llama la atención por lo impresentable, son estas autoridades de gobierno y también diputados que deben el CAE, y con los sueldos que tienen, que son arriba de 8 millones de pesos, 10, lo que sea, gastan poco además. No gastan en benzina, por lo demás. Les pagan No lo todo. han pagado. Y salió un listado de 8 diputados y 6 autoridades de gobierno que eran deudores del CAE. Pero uno de los que más sorprendió, que no le debía directamente al CAE, sino que debía al Fondo Solidario de Crédito Universitario, que es un fondo que tienen las universidades, que a medida que se va pagando ese crédito, lo entregan directo a los alumnos, se va pagando ese crédito, eso se va ingresando como una cuota al crédito para que se le preste a otro alumno. Bueno, el fiscal nacional, Ángel Valencia, debía 16 millones de pesos y lo pagó, él dirá otras cosas, pero todos sabemos, digamos acá las cosas como son. Lo pagó única y exclusivamente porque empezaron a salir los listados de autoridades que debían créditos universitarios, ya sea a través del CAE, o sea, a través de este Fondo Solidario de Crédito Universitario, que es distinto. Impresentable que quien persigue delitos tiene que ajustarse a la ley, tiene que tener una conducta irreprochable, pague única y exclusivamente
porque está por salir la información o porque el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Kast, está buscando a la gente para que pague el crédito, los créditos universitarios. Realmente habla muy mal del país, habla muy mal de las autoridades. Yo no sé con qué cara hoy el fiscal Valencia puede hablar con legitimidad de delitos si al final de cuentas no pagar un crédito, claro, a lo mejor no está tras las rejas, pero habla de ser una persona deshonesta, una persona que además es abogado, ha ganado plata, tiene gana menos de que gana el sueldo mínimo. Estas personas ganan No arriba creo. 8 millones de pesos. Entonces, realmente uno mira para todos lados, como tú dices, y no hay dónde agarrarse, porque si es el propio fiscal No, y no hay que dónde solo lo agarrarse. paga por la publicidad, es una vergüenza. Es una vergüenza y una vergüenza que se ha multiplicado, porque ya lo he dicho mil veces, no lo voy a repetir. O sea, lo voy a repetir, de que, a pesar de que lo he dicho mil veces, que el país entero está contaminado con esto. Eso es lo que hace tan difícil los cambios. Sí. Porque resulta que en un momento dado la sanción la tiene que aplicar un juez, por ejemplo, o tiene que investigar algún policía, o un fiscal, o una autoridad de gobierno, y resulta que están de una forma u otra comprometidos con cuestiones chuecas. Están todos metidos, no sé, en situaciones como la que tú estás mencionando. O no han pagado algo, o sacaron una licencia médica que no correspondía, otros recibiendo bonos, otros inventándose enfermedades, los demás acá robándose hasta el papel confort en la oficina. Es masivo. Entonces, ¿cómo? Cuando algo es masivo no tiene remedio, les voy a decir. Es como un cáncer que ya se ha expandido por todo el cuerpo, no tiene remedio. Váyase para la casa, para estar con sus parientes. Eso le deberíamos decir a Chile. Por eso que tengo, bueno, me quedan esperanza porque soy un ser humano y uno no puede vivir, digamos, totalmente así en el suelo. Pero lo veo muy difícil recuperar este país. Lo veo muy difícil porque no está la gente. ¿Dónde están los intocables que van a llegar a Chicago, en este caso a Chile, a meter en la cárcel al Capone? Si son todos al Capone, pues, o casi todos. Y los que no son se mueren de susto. Entonces presentan un delincuente frente a un juez. Y el juez o es también de ellos o tiene miedo. Y después está un policía. Hay que investigar una supuesta banda de narcotraficantes. Pero o es de ellos, o le pasan plata, o tiene miedo. No digo que todos los funcionarios, pero es un asunto que no es por dónde agarrarlo. Weón. O sea, te digo honestamente, no veo por dónde. Cuando un país entero se ha maleado, es como una persona. Una persona que ya se ha maleado por entero, ustedes lo saben. No tiene remedio. No tiene remedio. ¿Cómo cambiarlo? Habría que hacerlo nacer de nuevo. Cuando la mayoría de los estudiantes de Chile no estudian, sino que salen a tirar bombas o a escupir a un ministro. Y los que no lo hacen están cagados de susto porque si no, los van a atacar a ellos también mañana. Cuando los rectores de las universidades son como sus alumnos, o miran para otro lado, como los rectores de alguna universidad tradicional, una señora y siempre mirando para otro lado. Cuando las autoridades no pagan un crédito. Cuando los jueces se visten de rojo para dejar libre a unos delincuentes porque son de los pueblos originarios. Cuando otros dicen que la acusación es un cuento de ciencia ficción. Bueno, dime tú por dónde, pues. ¿Por dónde? ¿Cómo? Habría que llamar a Superman, pero ni siquiera él. No hay nadie más impotente que Superman. No hace nada. Oye, No hace ni siquiera, ni siquiera, pero, ni siquiera pasar las luces rojas. Entonces, no, estamos, yo no sé. pero por lo Así menos que, se parte con algo. bueno, sí, hay que partir con Mira, algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, sin duda. y Dale las que sí. cifras son las siguientes. El ministro Quirós dijo cuando advertimos que íbamos a comenzar a cobrar el CAE o a buscar a la gente que debe el CAE, se cobraba en ese minuto 20 millones al día, 20 millones de pesos. Acuérdense todo lo que empezó a reclamar la oposición, también por ahí algunos del oficialismo, que estaban persiguiendo, era una persecución Persiguiendo, a los siempre una alumnos y que la persecución. gente no podía pagar, ese era el argumento. No, porque acuérdense que siempre el argumento es que la gente está en muy mal estado, que la gente no tiene para comer, y ese fue el argumento también de los retiros, y la gente se iba a comprar un televisor. Ustedes busquen las estadísticas, yo las vi en una revista especializada de cuánto aumentaron las cirugías estéticas. Aunque no me lo crean, las cirugías estéticas producto de los retiros de fondos de pensiones. Bueno,
El punto es el siguiente, el ministro Quirós dijo, el Estado estaba cobrando 20 millones de pesos al día, en la actualidad, con el aviso y buscando a la gente que debe el CAE, estamos cobrando 1.000 millones, $1 millón al día. Entonces, ¿la gente no puede pagar o la gente es deshonesta? Entonces, el sistema Deshonesta. primero tiene que funcionar. Y Oye, creo que esto es un avance. y déjame decir una cosa que he dicho en varios programas y que por supuesto la gente de izquierda, No le gusta. no, porque ellos hablan siempre de los temas de fondo. Bueno, no hay nada más de fondo que el tema de la sanción. Cuando hay Sí, po. sanciones o amenazas de sanción, tú cambias la conducta de la gente. Esa es la base de la educación desde los niños chicos para arriba. Mira tú, aquí está la demostración, pero palpable. Y si el día de mañana los estudiantes que se dedican a escupir ministros o a tirar bombas Molotov se les expulsara del sistema educacional completamente, te aseguro que los demás se cuidarían muy bien de no imitarlo. Pero no. Lo que pasa es que no les dan ninguna pena o una cosa para la risa y en vez de ser castigados se convierten en héroes y en heroínas. Estamos jodidos con esa mentalidad. No veo por dónde, te digo. Pero claro, algo habrá que intentar. No podemos quedarnos echados para atrás. Pero lo veo complicado. Yo lo veo muy complicado. Si este gobierno no lo hace siquiera más o menos, podemos suponer que el próximo gobierno va a ser otro de izquierda y el país va a terminar a hundirse en el síndrome de Venezuela o en el síndrome de Haití o en el síndrome de Cuba. De todas maneras. Y ahí vamos a ver qué va a decir la gente, los que reclaman ahora contra esta medida del petróleo, que los ricos y la casa de la espada. Vamos a ver qué es lo que dicen, a quién van a culpar en ese momento. Bueno, y además hay un tema, ¿eh? El fiscal nacional se puede dar el lujo de no pagar y lo paga, se pone al día y da argumentos, pero no tienen vergüenza moral. Recuerdo el caso de un ministro, todos los políticos en Europa, en cualquier parte, funcionan más o menos, ¿ah? Pero hay ciertos niveles, hay un desde. Recuerdo un ministro que no sé si fue en Países Bajos, en Alemania, hace como unos 7 años atrás, que se equivocó porque imprimió mal unos folletos de información y le dio tanta vergüenza. No era de los Renunció. ministros más importantes, renunció y dijo Mm. abiertamente que esto era inaceptable. Cuando hay ciertos niveles de situaciones que son inaceptables, las autoridades, y son inaceptables para el país en su conjunto, las autoridades terminan renunciando. Y aquí nadie renuncia porque todo es aceptable. Mira, y a propósito de eso, tú hablabas de la sanción. Escuelas protegidas fue otro punto a favor del gobierno, logró aprobarla por 103 votos a favor en la Cámara de Diputados, ahora pasa al Senado, 43 en contra. Para que ustedes vean acá, la posición del PDG votó en contra, ¿eh? No es que el PDG va a formar parte de los proyectos del gobierno, aquí por alguna razón, votaron en contra. ¿Y qué es lo que pretende Escuelas Protegidas? Principalmente es que le den la autoridad al colegio, a los liceos, para poder revisar mochilas o bolsos. Y en segundo lugar, pero eso ya tiene que ver con una reforma judicial y constitucional, darle además responsabilidad a los padres cuyos alumnos y cuyos hijos cometan actos violentos. Entonces, ¿qué pasó? Miren, para que ustedes vean los argumentos. En el caso de Emilia Schneider, decía que el proyecto se hizo de una manera muy irresponsable. No escuchó las opiniones de expertos. Ahí uno dice, bueno, pero ¿cuál es experto, no? Sí, Y ya quizás se creerá. ni siquiera se acogió la solicitud de que se le informe a los padres en el caso de revisar mochilas. Les voy a dar un caso, ¿eh? El día martes, en el Liceo Arturo Alessandri Palma, en Providencia, un alumno tiró una molotov, le revisaron la mochila, tenía 19 botellas, 19, un alumno de 16 años, 19 botellas y un overol blanco metido en la mochila, etcétera. Bueno, de eso estamos hablando. Pero quiero hacer un punto acá. En general, la izquierda, Ana María Gasmuri también, reclamaba con respecto a este proyecto que se le estaba quitando el poder a los padres, es decir, usted como colegio va a llegar y revisar las mochilas. Y aquí hay una hipocresía gigante, porque el mayor poder a los padres que se lo quitó la reforma educacional es que los padres no pueden escoger el liceo o el colegio de sus hijos. No vengan ahora a decir que los padres son los primeros que tienen que saber si se va a revisar la mochila, que la autoridad de los padres le quitaron Sí. autoridad a los padres y a las familias, le Son quitaron muy, la libertad de elección
a los padres y a la familia, le quitaron el derecho de decidir un futuro para sus hijos a los padres y a la familia. Entonces no vengan ahora a Pero si reclamar son muy contra este proyecto a estúpidos, pues, decir los Nicole. padres. Son ¿Mm? unos hipócritas y unos imbéciles. No cabe otra manera de decirlo. A pesar de que algunos dirán que cuando yo digo estas cosas me las ando buscando, ¿ah? Hay miserables que hacen ese comentario a propósito de lo del otro día. Es que se lo anda buscando. Bueno, me lo ando buscando. Busco la verdad, fíjense, busco decir las cosas como son. Y a propósito de esto, el PDG, ¿sabes tú por qué creo que votó contra una cosa tan obvia como que había que votar? Para mostrar que tienen poder, para decirle al gobierno, porque vean ustedes que podemos estar en contra de algo y fastidiar. Por eso no veo ninguna razón, ninguna razón, salvo decir, no, un momentito, nosotros podemos torpedear cuestiones de repente, entonces esta es la prueba de eso. Esa es la explicación, creo yo. No veo otra. Ni siquiera la del Schneider dieron. No. Simplemente no. Podemos. Son como el grupo este español Podemos votar en contra. Claro, ahora, además de eso, dos cositas con respecto a este proyecto. El alcalde Jaime Belolio, el alcalde de Providencia, estaba solicitando que los expulsados de los liceos, de los colegios por actos de violencia, no puedan entrar inmediatamente a otro mismo colegio de la misma zona. Y aquí estamos en un tema muy complicado porque producto de la reforma de Michelle Bachelet, donde se supone que hay una tómbola. Yo tampoco me creo mucho lo de la tómbola, el sistema aleatorio. Yo creo que siempre acá en Chile, cuando las cosas son dirigidas, centralizadas, alguien con pituto funciona bien ahí. Pero el punto es que los padres no tienen ningún nivel de elección, ningún derecho, ninguna propiedad sobre la decisión de la educación de su hijo. Y hoy en día, si se echa algún alumno por aula segura, no por estas escuelas protegidas que todavía no es aprobado, resulta que ese alumno ingresa nuevamente al sistema y es expulsado de un colegio y quizás entra al colegio que está al lado, a una cuadra. Así No ha hay ninguna pasado. sanción. Eso es lo No, que no hay. pasa. Entonces, estamos en un embrollo acá. Porque ¿qué se hace con esos alumnos, producto de este sistema centralizado del Estado, que son expulsados de los colegios? ¿Dónde los mandan? Porque el sistema lo va a mandar, porque así está el sistema, a otro liceo, Bueno, hay que mandarlo a un reformatorio como se hacía antiguamente, pues. Si un gallo que llega con a un un cuchillo, con cename. una bomba, es un criminal en potencia, pues. Y algunos llegan, alcanzan a tirarlas, como ha pasado en el Limba y en otros lados. Eso es un delito. ¿Qué se hace con los delincuentes? Se les procesa, pues. Si no vengan con el cuento de los menores de edad, así que ya no hay menores de edad en este mundo. No hay menores. Todos saben desde los 13 años. Bueno, no quiero entrar en detalle. Voy a así entrar en detalle respecto a algunos productos que son súper importantes esta vez a nivel individual, personal, ¿eh? No empresarial, por si acaso. Armonía, por ejemplo, que es la clínica psicológica de Fabiola Nahún, que está disponible para atender a adultos, no es para niños, que tengan no necesariamente un problema serio, grave, digamos, que andan con el sombrero de Napoleón en la cabeza o que no se han levantado la cama en 15 días, una depresión. No, esas cosas se pueden atender también y las puede atender, pero hay muchas otras cuestiones que afectan a la gente. Hay de repente no una depresión profunda, pero un bajoneo derivado de alguna situación. Hay problemas de relación con los cónyuges o con los hijos. Hay relaciones de adaptación al clima laboral. Uno no acepta, no le gusta que le den órdenes, o qué sé yo, tiene problemas, ciertas rebeldías infantiles. Otros están desconformes con su vida. No pueden ser cosas relativamente vivibles, y mucha gente vive con estos problemas toda la vida, pero ahora es mejor resolverlo, ¿no? Es mejor sacarse esa carga encima. A veces uno vive la vida con una carga encima, Nicole, con un peso, se acostumbra. Hay gente que se acostumbra, me decía un médico, a un dolor, y están toda la vida con un dolor. Bueno, yo soy uno de ellos. ¿Pero para qué? Así que les recomiendo la clínica de Fabiola Nahún, estimados amigos, que ha dado de alta a mucha gente. No se eternizan en su estudio. Esto no es como en las películas del tipo que está echado en un diván 400 años y sale igual que como entró. No, da de alta, funciona. La cuestión es funciona. Y continúo con Salinas y Ojeda. Esto es no para temas psicológicos, sino jurídicos, un bufete de abogados especializado en temas civiles, con mucha experiencia, con muchos éxitos. Si usted tiene un tema que lo va a llevar, o que usted está llevando a alguien a un tribunal civil por un tema civil, póngase en contacto con estos abogados
especialistas. Salina y Ojeda en salinayojeda.cl. Continúo con DCR Bot, otra empresa dedicada a la seguridad cibernética. No se confíe en el antivirus del año ñauque que tienen los computadores o empresas o los servidores. No es suficiente. Se lo digo yo, que soy casi experto en esta cuestión. Hay muchos ataques posibles por todos lados. Los hackers son tipos que conocen cada línea de código de un programa, de un computador, del sistema operativo. Entonces hay que estar muy blindado. Ellos revisan, hacen ataques falsos para ver si su sistema defensivo realmente funciona y en todos los sentidos lo aseguran a usted contra ataques que para una empresa pueden ser extraordinariamente dañinos. Y continúo, amigos y amigas, con flamencas.cl, donde usted ubica a un grupo de artistas del flamenco que están disponibles para amenizar un evento privado de su familia. Por ejemplo, el matrimonio de alguien, de sus niñas, de sus jóvenes, un bautizo. De repente también se podrían celebrar los bautizos, aunque no participe el bautizado. Un cumpleaños, como dije. Hay muchas cosas. También eventos empresariales han estado en restaurantes, como en Casa del Jamón, pero pueden estar en otros, en casas, para lo que usted quiera, estimados amigos. Póngase en contacto con flamencas.cl. Y para terminar, Nicole, tenme paciencia un minutito más. La Bollería. ¿Quiere un banquete delicioso? Fuera del flamenco, ¿quiere un banquete la raja? La Bollería, amigos. Una empresa de banquetería y de dulcería. También producen unos ricos dulces y pasteles que usted ubica en Instagram, @labolleriapirque. Yo he testeado estos productos y les puedo decir, en verdad os digo, hermanos, que son deliciosos. Así que ya saben, Instagram, @labolleriapirque. Y no olviden el ajedrez, que los está esperando en espacioajedrez.com, si usted quiere mantener su mente funcionando bien y sobre todo, si quiere montar e instalar en la mente de sus niños un sistema de análisis lógico impecable que funciona para todo en la vida. Hay muchos cursos para niños, para niñas, para adultos, para ancianos, para ancianas, para extraterrestres, para los que quieren progresar, para los que quieren aprender. Cursos online, 25 lucas, espacioajedrez.com. Ahí está además el teléfono y el WhatsApp para contactarse con el creador de esto, que es mi amigo, el maestro internacional de ajedrez, Pablo Tolosa. Dicho lo cual, le devuelvo la palabra que groseramente le quité a Nicole. Oye, no nos queda mucho, así que quiero aprovechar el espacio que nos queda para que comentemos un poco la exposición de Michelle Bachelet en las Naciones Unidas. Él estuvo ante la Asamblea General de la ONU, le tocó su turno el día martes, así como también a Rafael Grossi, quien era o es en realidad de la Agencia de Energía Atómica. Y este miércoles, entiendo, le toca a la expresidenta de Costa Rica, Rebeca Greenspan, y al expresidente de Senegal, el expresidente Sall. Ahora, varias cosas. Se dice que en general, más que mujer, que sería una banderita de la mirada progresista del multilateralismo, le toca a América Latina. Por eso hay 3 candidatos que son de América Latina. En el caso de Antonio Gutiérrez, quien va a dejar la Secretaría General, representaba a Europa. Y el anterior Antonio Gutiérrez, Ban Ki-moon, era surcoreano, representaba a Asia, y anterior a él, Kofi Annan, representaba a África. Así que a lo mejor efectivamente se materializa eso de que gana un representante de América Latina, y eso hace a lo mejor que Michelle Bachelet tenga más opciones, pero no lo sabemos porque hay veces que cambia esto según cómo lo ven las potencias, que son las que finalmente deciden. Pero en lo que me quiero concentrar es que dijo que Michelle Bachelet, que el multilateralismo, dijo varias cosas, como ella lo ve como que debe aportar al diálogo, cooperación. Vaguedades. Y esperanza, pues te faltó la esperanza. La esperanza. Bueno, ¿y eso qué es eso? Todo, mira, sí, me han contado lo que dijo y son puras generalidades que no significan absolutamente nada, puras cantinfladas nomás. Aquí el único tipo que a mí me parece, aunque casi viene dando lo mismo para lo que es las Naciones Unidas, el tipo que me parece más adecuado ahí es Grossi, porque es un tipo que
digamos, un experto en materia, es un científico, es un hombre que sabe. Ese me da confianza y da lo mismo de qué país es una ridiculez eso de que las cuotas así planetarias, una imbecilidad completa. Pero le preguntaron por qué no tiene el apoyo de Chile, y aquí es donde quiero hacer el punto, y ella responde que el gobierno de José Antonio Kast no la apoyó por razones políticas. Bueno, veámoslo al revés. Quienes apoyan a Michelle Bachelet en el caso de Lula y en el caso de Es por México razones son por políticas. razones políticas. O sea, si ella quiere todavía tratar de aparentar que funciona neutral, como una especie de ángel que está como volando arriba y que este multilateralismo funciona más allá de la política, sino que funciona de una manera pareja, objetiva y neutral, porque es el multilateralismo y yo soy parte de eso. Esa es la falacia más grande y que nadie se la compra y que hoy en día no funciona. De hecho, que lo apoyen estos gobiernos progresistas hablan mucho, y izquierdistas hablan mucho de la candidatura de Michelle Bachelet, porque quienes la están apoyando no es un pool distinto de políticos. Quienes la están apoyando son presidentes de izquierda. ¿Quién es Pedro Sánchez? ¿Quién es Lula y quién es Claudia Sheinbaum? Son lo que queda del progresismo y Michelle Bachelet es como la esperanza para poder volver a tener poder y fuerza a través del multilateralismo, pero para darle fuerza al progresismo, a la izquierda. Entonces, claro, José Antonio Kast no la apoya por razones políticas, sí, de todas maneras, pero quienes la apoyan también son por razones políticas. Correcto, totalmente impecable tu argumento, así es, pero Un siempre 7. la señora Bachelet se sube a esos viejos burros del cantinfleo que caminan lentamente recitando los mismos rebuznos, que la solidaridad, el amor universal, tomémonos de la mano, que haya paz, hermano, eso está bien para el Papa, decir esas cosas. Pero bueno, quizá viene siendo lo mismo al final. Ahora el señor Guterres, que se metía $800.000 al año al bolsillo, lo único que hizo en su gestión, que uno recuerde, es decir que estaba preocupado. Estaba preocupado de la guerra acá, estaba preocupado de la guerra allá y estaba preocupado de esta otra. Está un hombre que vive con preocupaciones, pero no hizo ni una hueá. Así que da lo mismo al final de cuentas quién va a ser el que dirija las Naciones Unidas. Y si se dan un gustito con Bachelet, la señora de México el guatón guachuchero, viene dando lo mismo. No van a tener más poder tampoco. La historia los está poco a poco empujando, no voy a decir al museo de la historia, al basurero de la historia, a todas esas posturas. Eso no es irreversible, o por lo menos por mucho tiempo, y eso no lo va a cambiar si Bachelet estuviera en las Naciones Unidas. Y amigos míos, me temo, lobos, que hemos llegado al final del programa. Así que les agradezco que hayan estado con nosotros y mañana estaremos nosotros solitos, buscándomela, por supuesto. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a la gente que, bueno, ok, lo dejamos acá. Chao, Oye, chao. tengo una entrevista esta semana con Pierre Carlesi, el diputado del Partido Nacional Libertario, pero que además es parte de la Comisión de Hacienda. Muy interesante. Lo entrevisté al final del día, habían terminado las sesiones, para poder ver cuál es la temperatura ambiente en la Comisión de Hacienda para este proyecto del gobierno y también la postura del Partido Nacional Libertario que, ojo, le dio su apoyo al proyecto, ahí hay 8 diputados, pero que dicen, nosotros tampoco vamos a aprobar porque sí, porque sí, porque si el gobierno empieza a desfigurar el proyecto en el Congreso, es decir, no baja tanto los impuestos, no elimina las contribuciones, el Partido Nacional Libertario tampoco va a estar para aprobar un proyecto que al final no va a ayudar en nada. Bueno, escúchela porque está muy Muy interesante. interesante. Hay que escuchar, hay que ver esta entrevista y además se dan el gusto de ver de nuevo a Madame. No, iba a decir Michelle Bachelet, dije, chuta. A No, Madame Nicole Michelle. Rodríguez. Ya, estimado amigo, muchas gracias. Sería hasta mañana. Chao, chao.